¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con la última. Ahora, agentes de Estados Unidos dan jaque al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver cuál es la última hora que nos trae Miguel Ángel Rodríguez y que deja a las claras que bueno, se sigue trabajando y muy mucho en el final del régimen, porque al final, lo que os digo, esto afecta a todos. No es que afecte solamente a los venezolanos y lo hagan, no, lo hacemos por ellos, no. Es que esto afecta al final a todo, a la economía global, sobre todo también a la más cercana, a la de los países más cercanos, e incluso también, ya no solo a Colombia, México, en fin, a los países más cercanos, sino también a Estados Unidos, ¿no? Que a Estados Unidos le interesa mucho que acabe el narcotráfico, entre otros problemas, ¿no? Bueno, vamos a ello. Es 11 de junio de 2025, 7 de la noche, y hago estas especificaciones independientemente de que en el mundo digital me puedan ver en la mañana, en la tarde o en la noche, pero para dejar claro que estoy muy a la espera de que comience dentro de algunos minutos la parranda del show propagandístico del miércoles, que los miércoles en la noche dirige y conduce un programa llamado Con el Mazo Dando, ¿no? Sobre todo estoy a la expectativa del qué va a decir respecto de las muchas quejas de los pescadores del litoral central que se sienten víctimas de involucrarlos en unos asuntos por los cuales están dando, amigas y amigos, pataleos de ahogados. Los esbirros de la primera plana del régimen dictatorial de Venezuela, a quienes no hay duda que por verles gritar como el carterista, ellos son, yo no fui, en materia de narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero, saben que les están respirando en la nuca. Por eso quiero someterles a consideración, amigas y amigos, mi nota editorial, mi reporte sobre el ambiente, sobre el contexto informativo de las últimas horas, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Mi querida María Fernanda, ¿estamos listos ya con el material? A la una, a las dos, venga. Por todos lados sale humo y no blanco cuando se designan a los relacionados con las olas de terrorismo y narcotráfico que han colmado las noticias de las últimas horas. Coloreando el humo, resulta en rojizo madurizo del CISO y Diosdarizo, tonalidad del régimen calificado como grupo narcoterrorista que tomó el poder a la fuerza en Venezuela. En un empuje hacia una solución lo más pronto posible para una Venezuela que se desmorona en cuanto a calidad de vida en todos los órdenes, María Corina Machado, también Edmundo González, el presidente electo, dirigiéndose a la Unión Europea, sin empacho, ratificó que el régimen madurista es ciertamente la cabeza del cartel de los soles y el comando superior del Tren de Aragua, culpable además de todos los desmanes económicos que agotan y azotan a la población y la... Es que son tantos los motivos por los cuales tienen que intervenir. O sea, ya no es solamente que la población sea lo más pobre que se ha visto en siglos en Venezuela y que podían estar evidentemente muchísimo mejor, sino todos los crímenes de lesa humanidad, en fin, el tema de narcotráfico, todo, ¿no? Una expresión de violación a los derechos humanos, por lo que se pide a la comunidad internacional todo lo que se tenga que hacer, todo, para correr del poder a quienes amenazan a toda la comunidad hemisférica. Durante los actos de juramentación de los designados por el régimen como sus gobernadores, 3 han sido las vocerías que denotan mayor certidumbre de que por ellos viene la tomba. La policía, los agentes, que ya no saben muy bien cuántos ni quiénes son, pero a los que sienten tan cerca como una respiración en la nuca. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, como en recámara de fuegos artificiales, hablan frente a sus auditorios y en realidad parecen estar gritando un "yo no fui" a los 4 vientos para que la ley y los agentes pudieran confundirse. "Yo no fui", gritan al vacío y de paso esparcen culpas a Colombia, a Trinidad y Tobago, a Ecuador, al propio Estados Unidos, desde donde saben que vienen los mayores embates. "Yo no fui", insisten cada vez que con simulada autoridad espetan a terceros, como si el asunto no fuese de ellos mismos, la obligación de luchar contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra la corrupción, delitos transnacionales por los que ellos mismos están punzados en varios procesos judiciales. Lo curioso es que después de todo esto dicen que no, que la del narcotráfico es María Corina Machado, ¿no? O sea, encerrada, que lleva un año, y Edmundo González Urrutia en España prácticamente siempre. Y desde allí pues están manejando a los narcos, ¿no? Y por lo que las agencias, Buró Federal de Investigaciones, FBI y la DEA, junto a aliadas en distintas partes del mundo, están enfocadas en coronar el trabajo policial de tantos hallazgos que sea posible políticamente para los gobiernos proceder contra los criminales. Pudieran decir, claro está, que Delcy Rodríguez quizás no aparezca en los carteles de recompensa si había que responder que en aquello... Es verdad que Delcy Rodríguez no está en los carteles de recompensa, están Diosdado, Padrino y Maduro, ¿no? En los famosos, que iniciaron en 2020 con unas cifras y que aumentaron tales cifras a principios del año 2025, ella no está. Pero habremos de tomar en cuenta que Delcy tiene una estela de denunciada corrupción que sale vía aérea y sobre todo vía marítima desde las costas venezolanas, y que por estos mismos días en Europa, como si aquel Delcy Gate de oro y bolsas de dinero no hubiesen sido suficiente caso, le sepultan como socia de Víctor de Aldama. El logístico corrupto, el lobista corrupto de José Luis Ábalos y Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez en casos de piratería y contrabando de petróleo venezolano. Bueno, esto ya lo estuvimos comentando la semana pasada, ¿no? Le pone la banderita al petróleo venezolano
de otros países, de Brasil y algunos, no recuerdo cuál era el otro, bueno, para intentar seguir haciendo negocios con un petróleo que realmente es para que no le pongan aranceles Donald Trump a cualquiera de estos países, ¿no? Es de delirantes la prédica de los tres, ciertamente aposados por vía limpia, dado el fin de las licencias petroleras que le restan decenas de miles de millones de dólares al año, pero sobre todo porque se saben rodeados y ya no saben en qué cuantía para poder echar a andar más negocios ilícitos con el narco, el oro y el contrabando de recursos valiosísimos de Venezuela. Además, puertas adentro, parece que como si fuese una hora loca, se ha desatado una epidemia de tumbes entre las mafias que en 2 semanas, con el caso de Puerto Morro en el estado Sucre y el caso de los pescadores del Muelle de la Zorra en Vargas, han dejado a los mandos del cartel y del tren absolutamente expuestos, no solo ante el mundo y su opinión pública, sino peor aún, ante las comidillas de los cuarteles, donde reside buena parte de la posibilidad de caída final del régimen, incluso corriendo el riesgo, como me lo advirtió la semana pasada Sebastián Barraez, de que en vez de una caída seguida por un gobierno democrático, pasemos por el trance de una caída de este régimen, seguida por un sargentazo. Si usas la diario y no usas... Bueno, terminamos el anuncio y continuamos con esta última hora de Miguel Ángel Rodríguez sobre Maduro y el régimen. La investigación Castocando en sus entregas informativas especiales acaba de compartir la especie de que en los centros de trabajo de la DEA no dan sino como falsos positivos del régimen madurista los escándalos de los últimos días en los que poblaciones civiles inermes terminan denunciando públicamente y corriendo todo riesgo frente al terrorismo de Estado que se les está queriendo criminalizar en medio de una turba de otras gentes, llevándoseles a la prisión por delitos que no han cometido. En conversación con el periodista monitor Carlos Salazar, se me explica que quizás la insistencia del régimen en incriminar a Colombia como origen del problema del narcotráfico que supuestamente está siendo tan atacado por Nicolás, por Diosdado y por Delcy, estriba en que se conoce, no obstante ser un tipo como Gustavo Petro quien mande desde el Palacio de Nariño, que ese gobierno ha seguido colaborando con la DEA y con el Comando Sur, y a propósito de su propia crisis en la región del Catatumbo, dijo en reciente Consejo de Ministros, Petro, apenas unas horas antes de que fuese impactado por 2 balas en la cabeza el senador Miguel Uribe Turbay, que francamente las operaciones de la narcoguerrilla se habían mudado al lado venezolano. Por cierto, que si fue diligencia de la FARC, lo ocurrido. La disidencia de la FARC, la responsable del atentado al senador Uribe, no hay que extrañarse del por qué se evalúa en vínculos del régimen antivenezolano con el evento, dado que se trata de Uribe Turbay, del Centro Democrático, del partido de Álvaro Uribe, el declarado por Maduro, Cabello y los otros de primera línea como... Bueno, esperemos que se salve, está la cosa muy complicada, ¿eh? Peor enemigo. Misma inferencia cabría considerar entre el régimen de Maduro y la ola de atentados de las últimas horas en Colombia, atribuida a las disidencias de la FARC. Atentados por los que Gustavo Petro ha dicho que su país está bajo ataque de las mafias. ¿Mafias de qué? Mafias del narco y del contrabando y del lavado de dinero. Males por los que Delcy, Diosdado y Nicolás echan dedo para todos lados como para que nadie los mire a ellos. Por cierto, sobre la epidemia de tumbes entre las mafias internas del narcomadurismo, hay que decir que el régimen anda tras el paradero del mayor general José Luis Tremont, su esposa y su hija. Pues de pronto, tras ser relacionados con el extravío de un hijo capitaneado por el capitanejo Cabello, terminaron como aquella droga perdida en el estado Sucre, perdidos en el espacio, como la serie, ¿recuerdan? Lo que más se teme en Miraflores es que la familia haya ido a parar a las mismas manos a las que fue a parar el cargamento esfumado en Oriente. Maduro, Rodríguez y Cabello buscan quien los oriente. Diría Rafael Acarrá, caliente, caliente, ¡cabum! Bueno, este sería el reporte de Miguel Ángel Rodríguez de sus redes sociales, su reel, hablando de que agentes de Estados Unidos dan el jaque al régimen. Bueno, esperemos que sí, que estén cerca y que este terrible final acabe lo antes posible, ¿no? Mi gente, no sé qué opináis al respecto, yo lo sigo viendo complicado, yo soy realista, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero yo digamos que lo entorno más en el sentido del realismo, ¿no? Me cuesta creer que ni vayan a intervenir dentro de Venezuela, todo lo contrario, ¿no? A no ser que Maduro, cuando viaje, tenga que parar con el avión en algún país democrático, veo la cosa complicada. E incluso aunque cogieran a Maduro, siempre va a haber una segunda persona que la vaya a sustituir del régimen. O sea, no penséis que si acaba Maduro, acaba todo. De hecho, está ahí el hijo, ¿no? Madurito. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.